Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigo conocido y amigo por conocer, hablemos de algo distinto, hablemos del otro Winston Churchill. Ya en la primera parte les explicaba que no quería hablar del primer ministro inglés, el político, sino de otro, el que cuando niño era un muchacho tremendo, travieso, rebelde, que se negaba a estudiar latín y griego y que por eso repitió 3 veces el mismo año, pero que gracias a eso llegó a amar el inglés y que después que salió de la escuela se hizo soldado y participó en varias guerras, entre otras en la Guerra de Independencia de Cuba, donde peleó del lado de los españoles, y llegué hasta contarles que a los 40 años se había descubierto la pintura y vendía muy bien sus cuadros porque resultó un excelente pintor y que gracias a la venta de sus cuadros él podía financiar sus gustos, que eran gustos muy caros. Bueno, sigo explicándoles de qué Churchill les voy a hablar. Ese Churchill, poco antes de los 40 años, exactamente 6 años antes, cuando tenía 34, conoció a una muchacha, se enamoró y se casó, como nos pasa a muchos de nosotros los hombres. Él tuvo la suerte de que se casó con una muchacha maravillosa, era de origen noble como él, venida menos económicamente como él, y que era una gran administradora, y eso le ayudó mucho a Churchill a administrar económicamente su hogar porque era un gran derrochador. Esa muchacha se llamaba Clementina Josier, y ella era una mujer muy educada, muy inteligente, además de todo deportista, era una gran jugadora de tenis, pero sobre todo era una gran anfitriona, cosa que era clave para la carrera política de Churchill. En su mesa estuvo Einstein, Lawrence de Arabia, Charles Chaplin, en fin, para ustedes contar, todos los personajes más importantes de la política y de las artes, artistas de todo tipo, estuvieron en la mesa de Clementina Josier. Sin embargo, a pesar de lo importante que ella fue para Churchill, ella fue la gran mujer que siempre se dice que hay al lado de cada hombre. Churchill, en sus decenas de miles de páginas escritas, solo se refiere en una corta frase a su mujer y a su matrimonio. La frase dice así: y entonces me casé y fui feliz el resto de mi vida. Una frase muy importante, pero Clementina Josier merecía más. Pues ese Churchill del cual les quiero hablar se convirtió, gracias a amar el inglés, en un gran orador. Era de esperarse. Lo que no era de esperarse era que su primer discurso no lo diera en un auditorio muy serio, porque su padre, de la nobleza, era miembro del Parlamento, pero él su primer discurso lo dio en un cabaret. Un cabaret que las damas puritanas del sector donde estaba ubicado estaban haciendo manifestaciones para que lo cerraran por el consumo de alcohol y la prostitución. Pero a Churchill le gustaba aquello y dio un discurso muy apasionado para procurar que el cabaret no lo cerraran. No pudo evitarlo, cerraron el cabaret, pero él recibió muchas felicitaciones. Gracias a eso, a ese primer discurso, Churchill no paró nunca de hablar y de dar discursos. Se empeñó tanto en su oratoria que él se detenía tanto a buscar la palabra correcta y a construir la oración de la manera gramaticalmente perfecta, que algunos pensaban que era gago o que era tonto, ninguna de las dos cosas. Él descubrió también desde ese primer discurso que él tenía un ceseo que tenía que eliminar. Por eso, como no lo podía controlar siempre, inclusive en los discursos, trataba de eliminar las palabras que terminaban en ese. Él llegó a decir que la oratoria era la mayor de las virtudes que podía tener cualquier ser humano. Churchill, además de ser un excelente orador, también fue un prolífero escritor. Él escribió decenas de miles de páginas, muy pocas sobre narrativa, aquellas que yo le dije que escribió una novela y un cuento a los 24 años. Del resto fue básicamente historia, sus discursos y sus conferencias. Pero sus libros fueron muy bien reconocidos, al punto que él ganó el Premio Nobel de Literatura, que él ni siquiera fue a buscar, porque él mandó a su señora, a Clementina Josier. Él quería el Premio Nobel de la Paz. Él había terminado con la guerra, y la terminó con guerra,
no con negociaciones y armisticios y tratados, pero gracias a él en el mundo se hizo la paz. Paz que no duró mucho porque vino inmediatamente otra guerra, pero una guerra que ocasionó mucho menos muertos. Fue la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos. Bueno, de ese tema podríamos hablar en otra oportunidad, que hablemos de algo distinto. El hecho es que, como hemos dicho, ese otro Churchill era un gran orador, era un gran escritor y era un aventurero. Él fue amante del peligro, del riesgo. Muchas veces fue al África salvaje, pero eso sí, allí, aún en el África salvaje, siempre consumiendo los mejores vinos. Él decía que él era un hombre sencillo, solamente que todo lo que mejor que había en el mundo era poco para él, muy sencillo. Además era un hombre audaz, tenaz, que se valía de cualquier medio para lograr su objetivo. Hay una historia que había un lord inglés muy mayor que renunció a su cargo público porque quería retirarse. Churchill no quería que se le fuera. Entonces fue a hablar con el pastor de la iglesia donde este lord iba los domingos y le pidió que por favor en el sermón incluyera una frase. Y la frase era algo así como que no tiene perdón de Dios, que una persona que está sana se retire de su actividad profesional, de su cargo, porque quería un descanso. Por supuesto, el pobre lord, al día siguiente, el lunes, amaneció en su oficina y retiró la renuncia. Churchill era un tipo, tenía un gran sentido del humor. En una oportunidad que perdió unas elecciones, estaba bastante abatido, también le dio un ataque de apendicitis. Entonces, en una entrevista que le hicieron, lo primero que dijo, en un abrir y cerrar de ojos me he quedado sin partido político, sin puesto como ministro, sin puesto en el Parlamento y sin apéndice. Churchill era un hombre contracorriente, un hombre que vivió 90 años a pesar de haber vivido una vida con muchísima presión, porque de sus decisiones dependía la vida de millones de personas. Pero a pesar de eso, vivió 90 años, de los cuales fumó 70 años puros todos los días. Además, tomaba whisky en cada momento del día y sus comidas las acompañaba con vino, las iniciaba con jerez y además las terminaba con brandy. Y para colmo, no hacía ningún ejercicio. Había una frase que él repetía, que él decía que era una estupidez estar de pie cuando se podía estar sentado y estar sentado cuando se podía estar acostado. En fin, Churchill era un tipo muy especial. Era además un gran jugador y perdió muchísimo dinero en el juego. Hay una anécdota de Churchill que a mí me gusta mucho. Él pasaba sus vacaciones en la Riviera Francesa, específicamente en Monte Carlo, en el Hotel de París, y pasaba muchas horas en el casino. En una oportunidad, una noche estaba perdiendo mucho dinero. El director del casino, que ya lo conocía, le dijo: señor Churchill, deje usted de jugar. Él no dejó de jugar y se fue varias horas y varias miles de francos después, de haber perdido miles de francos después, y pidió la cuenta para pagar y dijo que iba a pasar al día siguiente a pagar. Pero algo ocurrió a propósito del estallido de la guerra, que tuvo que irse a Londres y no pasó a pagar por el casino. Pasados 6 años, y había terminado la guerra, él volvió al casino del Hotel de París y de nuevo estaba perdiendo una gran fortuna. Entonces el director le dijo: señor Churchill, deje usted de jugar, ha perdido mucho dinero. Él le preguntó al director: dígame cuánto debo. Tomó su chequera y hizo un cheque, pero incluyó el monto que había perdido antes de la guerra, monto que no le había dado el director, que solamente le había dado lo que había perdido esa noche como una cortesía a Winston Churchill y el papel que había jugado en la paz en el mundo. ¿Qué hizo el casino? Pues lo que era de esperarse. No cambió el cheque y lo guarda como un tesoro. Señores, les he hablado y les he explicado tanto tiempo de cuál es el Churchill que les quiero hablar, que ya no me quedó tiempo para hablarles de él. Será en otra oportunidad que hablemos de algo distinto. Muchísimas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.